En Europa suenan tambores de guerra. De guerra, sí. Nadie habla de ellos, solo algunos líderes se atreven. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. En Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura. No iba a decirlo, pero lo voy a decir. Entre la senilidad y el delito. En América Latina los viejos flagelos perduran. El caudillismo, la pobreza, la polarización. ¿Y qué decir de España? Eso daría para otra conferencia. Y sin embargo, yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. Todo lo contrario. El pesimismo es la coartada de los cobardes. La excusa para no hacer nada, quedarse en casa. Total, topa todo mal, ¿no? Y algo mucho peor. El pesimismo es el mejor aliado del populismo y del autoritarismo. La vida al baño María no existe, y mucho menos la militancia democrática, el patriotismo al baño María. Defender la libertad, denunciar el abuso de poder, combatir el crimen y la corrupción, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste. A veces ese coste supera lo más sagrado. Pienso en mi queridísima amiga María Corina Machado, una heroína en Venezuela. En Alexei Navalny, un mártir en Rusia, asesinado por Putin. En el valiente Zelensky, luchando en Ucrania por la democracia, por la libertad de toda Europa. En las mujeres iraníes, ejecutadas por el simple hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento. Y pienso también en los cientos, se dice pronto, de políticos mexicanos asesinados en los últimos años por defender sus ideas, sus proyectos distintos. Su sacrificio nos señala el camino y nos recuerda también de dónde venimos. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Lo saben muy bien los grandes industriales de Querétaro, que son de los más importantes, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Las empresas compiten hoy salvajemente para captar talento. Lo que buscan es talento. Pero para poder captar talento, antes tiene que haberlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más alucinantes y nocivos de la última década es precisamente la destrucción de la figura del experto. Derribado de su pedestal, como las estatuas de Cristóbal Colón, o de Washington, o de David Hume, la de Churchill la intentaron tumbar también. Lo llamaban racista, Churchill, que acabó con el nazismo. Bueno. El periodista degradado a la condición de tuitero. El parlamentario, yo, convertido en palmero, ¿no? Los que aplauden al grupo. Los científicos homologados a los curanderos. Y en cambio, el influencer erigido en maestro preceptor, ¿no? El instagramer, lo máximo, un oráculo. Y cualquiera elegido presidente del gobierno. Flotamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia, el mérito, los hechos, la ley, el esfuerzo, los pilares del progreso han sido arrumbados, apartados, como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. México, esta nación admirable, este país formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomada por el crimen organizado con la complacencia de quienes deberían defenderla. Abrazos, no balazos. Más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan, como dije entonces, es muy bonito, redondo. El resultado, en cambio, es devastador. Devastador para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos se están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en el AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Para eso estamos los políticos, los gobernantes. Hay dictaduras en las que se vota casi religiosamente. La Rusia de Putin, por ejemplo, la Venezuela de Maduro, la Nicaragua de Ortega. El populista es el burro de Troya de la democracia. Y digo burro porque no vamos a ennoblecerlo con lo del caballo.
el burro de Troya de la democracia, que se aprovecha la ignorancia, además. Se disfraza de demócrata para reventar la democracia desde el interior. Convoca elecciones, sí, pero luego hace trampas. Manipula el censo y las encuestas. Compra votos. Una paguita por aquí, un subsidio por allí, una ayuda por allá. Hace campaña a favor de sí mismo, de su marioneta, aunque la ley lo prohíba. Y sobre todo utiliza los recursos del Estado, es decir, los de todos, para sabotear a sus adversarios. El populista tolera que exista algo llamado oposición, algo llamado Congreso, algo llamado Poder Judicial, pero luego los acosa, los doblega y los anula. En una falsa democracia populista hay contrapoderes, sí, pero son de cartón piedra. Hay jueces, sí, pero sirven al gobierno. Hay un Instituto Electoral Nacional, pero el gobierno lo controla o lo intenta controlar. Hay leyes, sí, pero el gobierno las aplica a conveniencia, látigo para el adversario, impunidad para los amigos. Y también hay periodistas, por supuesto. El populista tiene dos pésimas costumbres. La primera consiste en tratar a los ciudadanos como si fueran niños menores de edad, a los que no se les puede decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan, o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten. Esa pésima costumbre se multiplica en los discursos dirigidos a los jóvenes. Ahí el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil. Todo mimos, todo halagos, todo promesas de imposible cumplimiento. En realidad, más que una hada madrina, el populista es un padrino, a lo Vito Corleone. O por seguir con la metáfora cinematográfica. ¿Se acuerdan del Libro de la Selva? Versión Disney. Hay un personaje. El populista es como la serpiente Kaa, que le canturrea a un hipnotizado Mowgli. Confía en mí, solo en mí. Mientras va enroscándose a su alrededor para devorarlo. Estimados jóvenes, ustedes tienen en su mano que la política no sea un barrizal, un lodazal, donde chapotean pícaros, egoístas, corruptos, mediocres, y en cambio se acerque a su ideal, la gobernanza íntegra, integradora, inteligente de la casa común de los mexicanos. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que despierten, interésense en la política, implíquense en la política, opinen de política, incluso practiquen la política de forma activa o como mínimo pasiva, con la movilización y con el voto.